Bueno, señores alumnos del curso de finanzas, para esta vez vamos a terminar desarrollando nuestro tema, lo que es el punto de equilibrio. Antes de esto, quiero explicarles qué es para nosotros o qué entendemos por costo, volumen y utilidad. Podemos determinar qué relación existe. El análisis de costo, volumen y utilidad presenta la interrelación de los cambios en costos, volumen y utilidad. Quiere decir que esto constituye un instrumento analítico útil para la planeación, control y toma de decisiones debido a que permite evaluar el efecto producido en las utilidades por diferentes combinaciones de costo y precio. Entonces, teniendo en cuenta este análisis, vamos a un poco hablar lo que es el análisis del punto de equilibrio. Para nosotros, el punto de equilibrio que podemos determinar es un método de planeación financiera que tiende por objeto proyectar el nivel de ventas netas que necesita una empresa para no perder, no ganar en una economía con la estabilidad de los precios para tomar decisiones y alcanzar objetivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de planeación financiera, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir planeación financiera? La planeación financiera busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa. Esta presente tanto en el área operativa como en la estratégica. La estructura operativa se desarrolla en función de su implicación en la estrategia. En otras palabras, podemos decir que la planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos, mediante una acción armónica de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es importante tanto a nivel interno como para los terceros, que necesitan tomar decisiones vinculadas a la empresa, ¿no?, como la conexión de créditos y la emisión y la suscripción de acciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Gracias a la planeación financiera, los directivos pueden cuantificar las propuestas elaboradas por mercadotecnia y evaluar los costos. Entonces, podemos decir que en este sentido que el punto de equilibrio es muy importante, ¿no?, para poder nosotros determinar la condición, la marcha de la empresa. Cuando también hablamos nosotros el punto de equilibrio o punto de ruptura o punto de quiebra, es el punto donde que el importe de las ventas netas absorbe los costos variables y los costos fijos. Es decir, es el momento económico donde se produce un equilibrio entre ingresos y los costos totales. En ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado a tener beneficios. Quiere decir que en todas las empresas que empleen el método de los costos variables tienen necesidad de conocer en qué momento son absorbidos los costos fijos que fueron estructurados y los costos variables, y se van determinando durante la operación que no se obtengan ni pérdidas ni utilidades en su funcionamiento. Antes de determinar el punto de equilibrio, podemos nosotros decir para nosotros cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Si bien es cierto, nosotros conocemos como costos variables, o podemos determinar qué son los costos variables y qué son los costos fijos. Los costos variables son aquellos que podemos decir son gastos operativos o gastos de operación como clase, que varían directamente, algunas veces en forma proporcional, con las ventas o con el volumen de la producción. Los medios empleados, la utilización y otra medida de actividad
Por ejemplo, tenemos un ejemplo, los materiales consumidos, la mano de obra directa, la fuerza motriz, los suministros, ¿no? Podemos decir la depreciación sobre la base de producción, las comisiones de venta, etcétera, etcétera. Entonces los costos variables son costos de actividad porque se acumulan como resultado de la producción, actividad o trabajo realizado. No existiría si no fuera por realización de alguna actividad. Entonces, los costos variables aumentan o disminuyen directamente con los cambios en la producción. Por eso se duplica la producción, el costo variable se duplica. O si la producción disminuye, entonces habrá una disminución prácticamente en la producción. Mientras, en este caso, cuando hablamos de los costos fijos mantienen como también aumentan o disminuyen la estabilidad de los productos que se mantiene. Entonces, para esto nosotros tenemos que conocer estos dos conceptos como costos fijos, como costos variables, tenemos que determinar para qué, para poder nosotros determinar, en este caso el punto de equilibrio. El análisis de punto de equilibrio es aplicable a cualquiera de las divisiones o unidades de organización que tengan debidamente diferenciados los costos. Para eso nosotros hemos determinado qué cosas son los costos fijos y los costos variables. Es pues para nosotros un requisito indispensable la definición de los cuáles son los costos fijos y los costos variables de la organización. Y muchas veces las mismas que no impiden la información de esta forma. Cuando nosotros hablamos del punto de equilibrio en concepto de finanzas, podemos decir que hace referencia a nivel de ventas, donde los costos fijos y los costos variables se encuentran cubiertos. Esto supone que en una organización, una empresa, en su punto de equilibrio tiene un beneficio que es igual a cero. Esto quiere decir, no gana dinero, pero tampoco pierde. También podemos determinar que el punto de equilibrio, por lo tanto, en una organización logra cubrir sus costos. ¿Cómo cubre sus costos? A ver, podemos decir, cuando incrementa sus ventas, cuando logra ubicarse encima del punto de equilibrio, y así estará obteniendo un beneficio positivo, así estará obteniendo un beneficio donde que va a lograr sus utilidades. En cambio, cuando hay caída de estas ventas, el punto de equilibrio genera pérdida, disminución. Entonces, para esto, para hallar el punto de equilibrio, la empresa debe conocer cuáles son sus costos. Este cálculo se debe considerar todos los desembolsos, es decir, toda la salida de dinero de las arcas de la empresa. Es necesario, además, clasificar los costos variables, que varían de acuerdo al nivel de la actividad, y los costos fijos. En paso siguiente es encontrar el costo variable unitario, que es el resultado de la división. Quiero recalcar cómo para determinar el costo variable unitario, que es el resultado de la división entre el número de unidades fabricadas y las unidades vendidas. Entonces se podrá aplicar la fórmula del punto de equilibrio comprobando los resultados y analizaremos. Si bien es cierto, en la clase anterior nosotros habíamos determinado que el margen de contribuciones o margen unitario es la parte del precio que no es consumida por costo variable unitario y que por lo tanto queda a cubrir los costos fijos. Si bien es cierto, nosotros habíamos determinado el margen de contribuciones es la diferencia entre costo de precio menos este caso costo variable, o quiere decir el precio de venta unitario menos costo variable unitario.
Entonces, así se determina el margen de contribuciones. Y asimismo, nosotros ya habíamos determinado cómo nosotros podemos determinar un punto de equilibrio en unidades. Y justamente la fórmula para determinar el punto de equilibrio en unidades es igual a los costos fijos totales sobre el precio de venta menos costos variables. Y nosotros habíamos determinado que el precio de venta menos costos variables es el margen de contribuciones. El otro, lo que nosotros habíamos determinado, ese es para hallar el punto de equilibrio en unidades. Cuando yo quiero saber cuánto, mi empresa, cuánto debería de producir para yo obtener, para llegar a ese margen de punto de equilibrio. Y ahora, para determinar el punto de equilibrio en valor, en soles, hemos dicho que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos totales sobre 1 menos costos variables totales y sobre las ventas. Que estas ventas también nosotros podemos determinar igual como precio de venta, ¿no? Al respecto, podemos hablar de este punto de equilibrio los objetivos principales. ¿Cuáles son los objetivos principales de este punto de equilibrio? Determinar en qué momento son iguales los ingresos y los gastos son iguales. Determinar la eficiencia de operación y control. La suma de las cifras que determinadas por medio de comparaciones con cifras reales para desarrollar de forma correcta las políticas y decisiones de la administración de la empresa. Influye de forma importante para poder realizar el análisis y control de los recursos de la entidad. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que el punto de equilibrio pues, es muy importante para la determinación en nuestro giro de negocio. En ese sentido, yo quisiera, señores alumnos, a fin de que también ustedes analicen cómo podemos decidir, que en otras palabras, que el punto de equilibrio es el nivel de ingreso que tenemos para cubrir esos costos fijos y los costos variables. A sencilla palabra, como les decía, que yo primeramente tengo que ver mis ventas totales para deducir mis costos fijos y mis costos variables. ¿Para qué? Para determinar mi utilidad. Entonces, señores alumnos, es muy importante conocer, determinar nuestros costos variables y nuestros costos fijos. Yo creo que con esta determinación hemos analizado un poco lo que es, hemos conversado lo que es un punto de equilibrio. Yo creo que con el caso práctico que vamos determinando, estaremos determinando tanto gráficamente para determinar cómo una empresa pudiera tener esa viabilidad de que sus negocios, que su giro de negocios tendrá que alcanzar un rango, digamos, para poder obtener, para poder mantener. Y desde luego, tener muy importante en esto la gerencia financiera, tomar las decisiones y justamente obteniendo, determinando dentro de este punto de equilibrio. Yo creo que con esto, señores alumnos, estaremos determinando en las diferentes fechas, demostrando con caso práctico lo que es el punto de equilibrio. Muchísimas gracias.